Yo soy Irene Hernández y este es un nuevo episodio de Tu Sala de Espera. El día de hoy tenemos un episodio realmente bien importante. Hoy estamos conversando con el doctor Jesús Alberto Boadas, quien es toxicólogo clínico y nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la intoxicación por metales pesados. Este diagnóstico que está bastante asociado al trastorno del espectro autista y que muchos padres desconocen. La idea de hoy es que podamos conversar de forma amplia. Él nos lo va a explicar todo de forma bien científica, pero muy pedagógica también. ¿Cómo vamos a saber que nuestro hijo puede estar teniendo acumulación por metales pesados? ¿Qué cosas podemos hacer desde casa para evitar el riesgo de exposición a estos metales? ¿Y cómo hacer? ¿A quién acudir? ¿A quién llamamos? ¿Cómo sabemos que esto está pasando? Y de alguna manera, ¿cómo puede estar afectando esta situación a los niños y qué pasa cuando lo regulamos? Así que quédense hasta el final para que puedan ver pues todo lo que nos dijo, incluso acerca de las vacunas. Bienvenido, Jesús, a tu sala de espera. ¿Cómo estás? Muy bien, Irene. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos orientar bastante a toda esa comunidad que te sigue y que se conecta a este podcast. Esa es la idea. La idea es que los padres, sobre todo, siempre mi objetivo es que los padres estén como bien informados, ¿no? Ya tú sabes que yo, bueno, siendo especialista en trastorno del espectro autista, siempre lo que busco es dar la mirada integral sobre esto, porque digamos que justamente el autismo, el trastorno del espectro autista es algo tan complejo que necesita tantos especialistas que aborden tantas aristas que a veces los papás no lo conocen, no saben que es así, ¿no? Em, a veces los papás se van por lo más resaltante, que es, por ejemplo, que el niño no hable. Ujú. Y de inmediato dicen, bueno, necesitamos un terapeuta de lenguaje, que parece ser lo más lógico, ¿no? Claro. Y bueno, a veces ayuda en principio, a veces no es lo que se necesita en principio, pero siempre siento que falta como esa persona que le muestre el mapa completo a los papás y que les pueda decir, mira, todo este es el camino que hay que transitar y todos estos son los especialistas que pueden apoyar y cómo interactúan además estos especialistas, Claro. porque tampoco se trata de que como que cada quien haga lo suyo por su parte, ¿no? Entonces, bueno, justamente la idea de este espacio es eso, que podamos ir viendo poco a poco con distintos especialistas todo el apoyo que se le puede dar a los padres para esto. Bien, Jesús, cuéntanos, tú eres toxicólogo, Así es, que no es lo toxicólogo mismo que clínico. tóxico. No, es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Bien, cuéntame, específicamente toxicólogo clínico, me dices, ¿no? O sea, tú Sí, eres, sí. dime tu título completo. ¿Tú eres médico? Sí, Ajá. médico especialista en toxicología clínica. La Perfecto. toxicología es una especialidad que tiene dos grandes ramas. Uno son los toxicólogos analíticos, que son los que hacen los estudios de las sustancias químicas que están presentes en el organismo, en el ambiente. Y el toxicólogo clínico, que es el caso de nosotros, los médicos, nosotros nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades que son causadas por esas sustancias químicas. Perfecto, muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿por qué una persona buscaría a un toxicólogo? ¿Por qué Bueno, llega un paciente a ti, por ejemplo? En líneas generales, ¿por qué llega un en líneas paciente a ti? generales, sí, claro. Ujú. Bueno, los pacientes, nosotros los toxicólogos clínicos tenemos, digamos que tres grandes grupos de pacientes. Unos que vienen por exposición a sustancias de distintos tipos, como medicamentos, como plaguicidas, es decir, insecticidas, herbicidas, metales, por ejemplo, sí, metales pesados, productos químicos de distintos tipos. Otro grupo de personas, nosotros también atendemos a pacientes que tienen adicciones. Ok, formamos digamos que la primera etapa en el tratamiento de las adicciones es la desintoxicación. Y eso lo ideal es que sea llevado, que sea conducido por un toxicólogo.
Y en tercer lugar, nosotros también vemos a pacientes que se han afectado por accidentes con animales venenosos, Ok. serpientes, escorpiones, abejas, avispas, ese tipo de problemas. Entonces, estas tres, digamos que esos son los tres grandes grupos de personas. Hay también el tema de la toxicología ocupacional, es decir, trabajos, oficios donde las personas pueden exponerse a sustancias tóxicas y eso también nosotros podemos identificarlas, orientarlas y tratar esas intoxicaciones. Una persona puede exponerse a una sustancia tóxica sin saber que lo está haciendo. Es decir, hay algo que pareciera inofensivo en el ambiente y que puede estar resultando tóxico para alguien. Sí, claro, claro. Mira, eso sucede mucho en el tema ocupacional, por ejemplo. Ujú. Nosotros vemos, hay muchos oficios, como por ejemplo, algo que nadie o que poca gente se imagina, los salones de belleza. Siempre lo pongo como ejemplo. Ajá. Revisa, basta solamente con revisar esa cajita del tinte, del derris, de cualquiera de esos productos, para ver una cantidad de sustancias químicas, que eso parece más bien un laboratorio de petroquímica, por Ujú. ejemplo. Ujú. Fenoles, alcoholes, todo tipo de hidrocarburos, eh, pigmentos, etcétera. Y eso, adicionalmente, al someterlo a altas temperaturas, eso también genera algunos vapores que pueden ser tóxicos. Entonces, quizás para la persona que va a aplicarse un tratamiento no le pasa nada, pero la persona que está allí día a día, inhalando todos esos productos, además tienes al lado, estamos hablando del cabello, pero tienes al Ujú. lado la persona que arregla las uñas, que entonces también hay Ujú. resina y todo ese tipo de cosas. En teoría, bueno, es algo cotidiano, es algo que está allí y que todo el mundo usa, pero realmente esa alta rotación, esa alta exposición puede en algún momento causar problemas de salud, inclusive a largo plazo, problemas tan Ok. graves como cáncer de vejiga, como una serie de cosas que nos caen de sorpresa. Imagínate, o sea, que uno, de pronto uno, obviamente desconociendo este tema, tú podrías decir como que, bueno, como el olor es fuerte, a lo mejor me puede ocasionar como que alguna alergia o como que incluso como que algo en las vías respiratorias, pero de ahí a pensar en Ok, la vejiga, o sea, es una exactamente. distancia impresionante que no vemos, Sí, ¿no? Quienes sí, no sí. conocemos de esto. Entonces ahora yo me pregunto, ¿cuándo, o sea, eh, los niños, o sea, los niños en general, digamos, pueden estar expuestos también entonces a algún tipo de elemento, sustancia, no sé, objeto, no sé cómo llamarlo, o sea, constantemente expuesto a algo que pudiera, dentro de su cotidianidad, ¿no? Porque, bueno, ahora tú me dices de lo ocupacional, bueno, ¿quiénes están más expuestos aquí? Los que trabajan en los salones de belleza, en ese caso. Claro. Pero ahora, un niño suele tener contacto con algo que pueda ser tóxico. Mira, los niños son para nosotros en toxicología una población muy especial. Fíjate que el 80%, casi el 80% de las intoxicaciones accidentales, estamos hablando solamente de las accidentales, Ajá. a nivel mundial ocurren en el hogar, ¿ok? Y en el hogar, perdón, y la mayoría de ellas ocurren en niños, principalmente menores de 5 años. Ok. Recuerden que en el hogar, recuerden que los niños no miden el peligro, no saben el daño que le pueden causar ciertas cosas, tienen curiosidad. Entonces, esos son factores que hacen que ellos se acerquen, por ejemplo, a un detergente, a un desinfectante, que Claro. le metan la mano al veneno del ratón. Y así sucesivamente. Así como también le meten la mano, qué sé yo, a una hornilla, al tomacorriente, no sé. Ujú, Pero ujú, también son accidentes. riesgos, exacto, son riesgos que están y el riesgo tóxico siempre, siempre está presente. Eh, eh, Desde cosas como esas tan evidentes hasta, Ujú, bueno, hemos tenido accidentes lamentables, como por ejemplo en una casa donde la familia, alguien de la familia es consumidor de drogas. Hemos ujú. tenido niños que accidentalmente
agarran la bolsita donde tienen la Ujú. sustancia y se la han comido, o Wow. en estos días vimos el caso de un niño que se comió un brownie con cannabis, con marihuana. Es Ujú. un brownie, ¿ok? Claro, claro, Entonces, claro. esas son cosas que accidentalmente pueden pasar, Ujú, pero también hay contaminantes ambientales que así como afectan a adultos, también pueden afectar a los niños. Y los niños ujú, son una población susceptible completamente. ujú, Hay ciertos factores en su constitución física que hacen que las intoxicaciones, o sea, que lo hacen más propensos a intoxicarse. ¿Ok? ujú, ujú. Como por ejemplo su función hepática, su hígado. El hígado para el ser humano es como un laboratorio. ¿Ok? Ahí es donde se procesa todo lo que nosotros traemos del ambiente externo, bien sea ingerido o inhalado. La mayoría de todas estas sustancias externas van a parar al hígado. ¿Ok? Ya. El niño, hasta ya casi los 11, 12 años, todavía esos procesos están en desarrollo. Entonces, no es capaz de metabolizar adecuadamente o de procesar adecuadamente esa sustancia y también entonces se hace más propenso a intoxicarse. También, sobre todo los niños pequeños, a nivel cerebral, pueden tener también una mayor posibilidad de ingresar, de que algunas sustancias ingresen al cerebro, porque hay una barrera que impide que pase todo al cerebro, que se llama barrera hematoencefálica. Ya. Esa barrera en los niños es un poquito más frágil, es un poco más permeable y por allí pueden pasar algunos medicamentos o sustancias tóxicas que normalmente o que en el adulto o no pasan o pasarían en muy pequeña cantidad. Entonces son Mm. varios factores que nos hacen a los toxicólogos que estemos siempre muy pendientes de los niños porque es una población bastante susceptible. Claro, y todo lo que acabas de mencionar ahora, digamos que son intoxicaciones que pueden tener en un momento preciso, o sea, por una acción precisa, o sea, me Ujú. comí esto, tomé este medicamento, toqué tal cosa, inhalé tal otra, ¿no? Sí, Ahora, correcto. hace un ratito nos hablabas sobre la intoxicación por metales pesados, ¿no? Ujú. Y a mí me gustaría un poquito saber, primero, qué es, bueno, se dice así, intoxicación por metales pesados. Sí, sí. Ok. Y luego saber qué es esto. O sea, qué es en principio y cómo es que una persona, porque me imagino, o no sé si solamente los niños se intoxican por metales pesados, me imagino que adultos también, Sí. pero acláranos esto. ¿Cómo es que una persona se puede intoxicar por metales pesados? Ok. Sí, bueno, los metales pesados son, o sea, se les llama así por algunas características químicas que ellos tienen. No vale la pena Ajá, ahondar mucho extender en eso. allí. Ujú. Pero sí, los más resaltantes son el plomo, el mercurio, el cadmio, el aluminio. ¿Ok? Esos cuatro, digamos que son los más comunes, los más frecuentes y los que generalmente vemos en las intoxicaciones. Ujú. ¿Cómo llegan a una persona, niño o adulto? ¿Ok? La mayoría de estos metales están en el ambiente, bien sea como parte integral del ambiente Ujú. o como contaminante. ¿Ok? Ya. En la tierra, en el mar, existen ciertas cantidades de mercurio, ciertas cantidades de plomo y de estos metales, pero obviamente hay ciertas situaciones en donde puede también haber contaminación ambiental y eso hace que la persona se exponga más a esa situación. Otras situaciones son, por ejemplo, ya un poco más desencadenantes, digámoslo así. Situaciones como, por ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo la persona que fuma también se expone al plomo. Ujú. ¿Ok? Eh, ya, por ejemplo, algunas actividades, algunos oficios
están también vinculados con eso. La gasolina ya afortunadamente en la mayoría de los países ya no contiene plomo, Plomo. Ujú. pero también en fundiciones, trabajos metalúrgicos, soldaduras, ¿ok? Todas esas son situaciones donde las personas pueden exponerse a la acción de esos metales. Ya. Ahora bien, esos metales, eso estamos hablando de adultos, ¿no? Ujú. Pero si yo estoy en alguno de esos trabajos, en alguno de esos oficios, y me voy a la casa con esa ropa, sí, principalmente la ropa impregnada, contaminada con eso, es posible que yo pueda contaminar también a alguien en el hogar. ¿Ok? Eh, no todo el mundo se intoxica, ¿ok? A pesar de que todo esto está en el ambiente, está en el mar y todo, a menos que en las proporciones, digamos, naturales, no todo el mundo se intoxica porque todos tenemos una serie de procesos justamente en el hígado, principalmente, Ujú. que son capaces de metabolizar, de procesar todos esos metales y eliminarlos. Ok. ¿Ok? Eh, por eso es que no todo el mundo se intoxica. Hay ciertas situaciones, tanto de problemas de hígado, problemas de riñón, que pueden desencadenar en una intoxicación. Entonces, o en una acumulación de esos metales. O bien sea que la exposición es mucho mayor. Ya. Entonces, lo que hablábamos de, bueno, esas situaciones, fundiciones, trabajo de minería, trabajo de metalurgia, Ujú. soldaduras, una serie de situaciones, pesticidas, Ujú. insecticidas, eso es una fuente importante, no solamente en la aplicación de esos productos, sino en la elaboración. Las fábricas de insecticidas, las fábricas de otros tipos de plaguicidas, Ya. también pueden ser fuente de intoxicación. Hay Claro. muchas Y entonces, fuentes. ¿y cómo llega un niño entonces a esto? ¿A través de los papás? ¿Puede ser? Sí, ¿O eso hay otras formas en las que un niño puede acumular metales pesados? pueden ser situaciones similares, ¿no? Sobre todo Ujú. la contaminación. Ya obviamente no es igual un niño que está, digo, el adulto que va al ambiente, va al Ujú. trabajo y en el trabajo obtiene o adquiere, Ujú. adquiere esa exposición. Al niño que está, bueno, en un ambiente, si se quiere, seguro, en la casa, en la escuela, pero, por ejemplo, sitios donde hay fuentes de agua contaminadas, ríos contaminados, ríos donde se desarrolla minería, por ejemplo, en el Amazonas, al sur, por ejemplo, al sur de Venezuela, la frontera con Brasil, Ujú. ese tipo de ambientes donde hay minería, donde se Ujú. contaminan los ríos, ahí están expuestos a ese tipo de situaciones. Sitios cercanos a industrias, fuentes de agua, ya no solamente ríos, sino también agua salada, donde también puede haber cierta contaminación. Y también los peces pueden contaminarse. Algunos peces pueden contaminarse y eso también ser transmitido tanto a adultos como niños. Ahora, hablamos hace rato que los niños eran más susceptibles que los Ujú. adultos. Ujú. Entonces puede ser que con dosis iguales o incluso menores a las que un adulto puede tolerar, pues el niño sí logre acumular ese tipo de sustancias. Y ahora la pregunta importante para mí, ¿cómo sabe uno que está intoxicado por metales pesados? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Sí. Aquí esto es bien difícil, ¿oíste? Ajá. Porque, sí, porque fíjate, la mayoría de estos metales te provocan, o la mayoría de los síntomas que provocan estos metales son síntomas inespecíficos. Ok. El mercurio te puede causar cosas tan inespecíficas como diarrea, dolor abdominal, problema, bueno, hay cositas ya, cosas un poco más, un poco ya así, más específicas como Ujú. temblor, pero imagínense, Claro, depresión, ansiedad, esto es una epidemia que claro, hay a nivel mundial. claro. No, y Entonces, lo otro, trastornos del una sueño, indigestión. Puedes pensar que es una indigestión. claro, Wow. correcto, Ajá. trastornos del sueño, debilidad muscular, en el caso ¿cómo se llama?
del plomo también, debilidad muscular, problemas en las uñas, que tranquilamente se puede confundir, cambios de coloración en las uñas que tranquilamente se puede confundir con un hongo, por ejemplo. Exacto. Entonces es bien complicado. Anemia. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Casi siempre por descarte. Okay. Una persona, un ejemplo, una persona con una anemia crónica o con un trastorno digestivo crónico, va al gastroenterólogo y el gastroenterólogo lo evalúa, le indica estudios, el estudio sale normal o le pone un tratamiento. A pesar de haber cumplido bien un tratamiento, una dieta, se mantiene normal, se mantiene con los síntomas. Entonces, bueno, llama la atención, aquí puede haber otra cosa. Entonces, hay quienes se le prende el bombillo, ¿por qué no le hacemos mercurio? ¿Por qué no le hacemos plomo o aluminio? Entonces sale algún resultado positivo, perdón, un resultado elevado. Lo mismo puede suceder con problemas de anemia, pacientes con anemia crónica que le dan hierro, ácido fólico, todas las vitaminas, todas las cosas y se mantiene. Entonces, puede ser una intoxicación allí. Adicionalmente, hay elementos como los que ya hemos hablado. Entonces, ¿en qué trabaja o dónde vive? ¿Hay fuentes de contaminación cercanas, sí o no? Entonces, por allí uno va haciendo esa pesquisa casi como de detective, Claro. hasta llegar a una presunción y bueno, se hacen los Que se confirma con laboratorios. los exámenes. O Exacto. sea, que para llegar a toxicología ya recorriste un camino de especialistas larguísimo. Sí, O por lo sí, menos transcurrió bastante tiempo con ciertos síntomas que se abordaron de distintas maneras sin que hubiese resultados positivos. claro. Te voy a decir, les voy a compartir dos casos, Ajá, digamos que extremos, ¿no? ajá, Hace ya muchos años, hace ya, ajá, no sé, como 10 años, tuvimos la oportunidad de tratar un paciente en Caracas, que ese paciente había recibido un disparo por arma de fuego, o sea, ajá, un disparo. ajá, La bala quedó en la columna, ajá. incrustada en la columna, y por lo difícil que era de abordar ese paciente y como el paciente, o sea, la bala quedó, con la buena suerte que la bala quedó en un sitio pegada al hueso Ya. que no limitaba los movimientos de esa persona ni Ok, nada, pues eso quedó así. ya. Como 20 años después, o sea, eso fue hace como 30 años. Ujú. 20 años después, la persona empezó a presentar muchos problemas de dolores en el cuerpo, debilidad muscular, mucha astenia, así como flojera, como Ujú. decaimiento, fatiga. Y a alguien se le ocurrió hacerle unos niveles, por ese antecedente del disparo, y bueno, unos niveles de plomo como 50 veces por encima de su valor. Entonces, bueno, ese paciente Wow. tuvimos la oportunidad de tratarlo y mejoró. Luego, entonces sí, ya con los avances que tenía a nivel de cirugía, entonces ahí sí se pudo intervenir como 15, 20 años después del disparo, sí se pudo intervenir porque, bueno, ya había otras técnicas quirúrgicas y tal, y extraer el material. Y el otro, hace poco aquí en Santo Domingo, un señor que también ese señor empezó con problemas de depresión, Ya. problemas depresivos. Lo segundo que hizo fue un cambio de coloración en las uñas. Y resulta que, bueno, después de tratamiento no mejoraba. El neurólogo que lo estaba tratando, tuvo un ACV también. Ujú. El ACV sí No no tenía tenía que ver mucho que con ver eso. con esto, pero el neurólogo fue quien se le prendió el bombillo y le mandó a hacer los exámenes de metales pesados y tenía mercurio y plomo. Entonces, bueno, este es un pacientico que tenemos nosotros en control, Claro. pero para que veas lo rebuscado Claro, sí, que sí, puede sí. O ser. sea, por eso después de un largo camino es que se puede como pensar en esto, no es como de las primeras opciones, ¿no? Claro, claro. Y, y a ver, yo quiero saber algo. ¿Cómo? Porque dentro del autismo
dentro de los chicos, las personas en general que están dentro del espectro, eh, pareciera que es bastante común conseguir de estas personas que tengan también intoxicación por metales pesados. Incluso, hay padres que en medio de su todavía proceso de aceptación y todo el diagnóstico, se aferran más a creer que es una intoxicación por metales pesados, a aceptar el diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué relación hay entre las personas con trastorno del espectro autista y esto? O sea, es un tema asociado al trastorno o definitivamente son dos situaciones distintas que, bueno, convergen en la misma persona. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, mira, es un tema, definitivamente es algo que está asociado. Ok. ¿Qué es lo que pasa allí? O qué es lo que hasta el momento se sabe, Ujú, es que dentro de la gran multiplicidad de elementos que rodean al trastorno del espectro autista o a estas personas que tienen esa condición, ujú. hay una condición que le impide el procesar adecuadamente los metales. Todo eso que mencioné hace rato, que ocurre en el hígado, que permite a la persona eliminarlos de manera natural, Ujú. las personas con trastorno del espectro autista tienen alterada esa función. ¿Ok? Ya. Una gran cantidad de estas personas tienen alterada esa función. No todos. No todos. Ok, En medicina difícilmente tú claro. consigas un 100% de algo. Por eso, ¿Ok? pero es importante decirlo, porque a Sí, veces sí, hay personas que creen que entonces por tener uno se tiene el otro diagnóstico y es exactamente. importante No saber que todos. no necesariamente es así. No Ujú, necesariamente, pero sí hay una proporción bastante grande. ujú, Entonces, resulta que esta serie de elementos que están alrededor, que ya dijimos, que pueden ser desde elementos ambientales hasta contaminación de todo tipo, alimentación, etcétera, ujú. que normalmente una persona o un niño normal puede superar o puede metabolizar correctamente, estos niños con trastorno del espectro autista se quedan un poco atrás con eso y empiezan a acumular. Entonces, es un problema no tanto hay un problema no tanto de la exposición, sino también de la manera de cómo eliminarlo. O sea, hay una Entiendo, disminución en la eliminación de esos metales. ya. Entonces, allí se empiezan a acumular. Ahora bien, dijimos hace rato que los metales podían tener efectos a nivel neurológico, ¿verdad? Dijimos que podían Sí. desarrollar ansiedad, depresión, Ujú, trastornos del estado de ánimo, trastornos cognitivos, dificultad para el lenguaje, alteraciones en el lenguaje, ujú. alteraciones de otros tipos, alteraciones de sueño, ¿ok? Claro, Entonces, ¿te suena, verdad? claro. ¿Te suena algo? Ok, Claro, entonces, porque entonces al final pareciera que son como características que vienen por un diagnóstico y por el otro. y por el otro. Entonces, Ajá. sumamos es lo que ya conocíamos del trastorno del espectro autista, Ujú. ahora con lo que Con la se asocia acumulación. Ujú. también del tema de los metales. Entonces, ahí es algo que converge y que muchas veces es cierto, como tú dices, por desconocimiento pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pueden Ujú. suceder cosas como que la familia crea que, o sea, se van al extremo de que, bueno, si yo trato la intoxicación por metales, ya resolví el problema. Ujú. Eso es falso, Entiendo. porque sabemos que es una parte de lo Ujú. que, digamos que es como un rompecabezas. Ujú. Entonces tú tienes, es una de las piezas de ese rompecabezas, Claro. pero después tienes otros elementos que pueden Ahora, una claro. pregunta. Voy a ver si voy entendiendo. Entonces, estos chicos o algunos de estas personas tienen dificultades para eliminar ciertos elementos, ¿no? Ahora,
Yo me imagino que esto, bueno, se diagnostica a través de algunos exámenes, entiendo que de sangre, de orina, etcétera, exámenes muy precisos que el médico indicará, pero, y me imagino entonces también, o sé, que hay un tratamiento, ¿no? Para esto. Ujú. Ahora, la pregunta es, o sea, me imagino que este tratamiento lo que lo va a ayudar es a hacer como drenar o a eliminar ese Sí, exceso, a ¿cierto? eliminarlo. Ujú. Eliminar el exceso. Ok. Sí. La pregunta, una persona que tiene esta dificultad para eliminar estos elementos, ¿tiene que hacer un tratamiento de por vida? Ok, sí, sí, porque Ok. recordemos que es una condición fisiológica, o sea, es una Ajá. condición de la persona que no puede eliminar o que se le dificulta eliminar. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un tratamiento, digamos, de inicio, Ujú, donde vamos a ayudar a eliminar todo o sea, el metal, ¿ok? ujú, Si nosotros descuidamos ese tratamiento, probablemente se va a volver otra vez a aumentar los niveles. ujú. Entonces, debemos tener un seguimiento bastante cercano con estos pacientes, porque si nosotros nos descuidamos, como te digo, si nos descuidamos, si bajamos la guardia con las medidas preventivas y aparte quitamos el tratamiento, pues seguramente va a volver a aumentar los metales y va a volver a producir, quizás va a retroceder en la mejoría Exacto. que pueda haber tenido. Ujú, ujú. Y que al Hay, final no es un retroceso realmente, ¿no? O sea, es sí, como volver a ciertas conductas, pero no necesariamente es un retroceso, sino, eh, bueno, porque son conductas al final involuntarias. O sea, no es que el claro, chico decide ser así, ni que dejar el medicamento de pronto le va a hacer tener un cierto retraso o algo por el estilo, sino que aparecen estas conductas porque, bueno, su organismo así lo comanda, ¿no? claro, exacto. Entonces necesita esto, entiendo entonces ya, es un tratamiento de largo plazo para poder mantenerse. Sí. Entonces, ahora yo pregunto, ¿cómo es, o digamos, porque a mí me gusta, digamos, lo práctico, ¿no? O sea, si bien no existen recetarios, digamos, para esto, pero sí, siempre hay como algunos consejos, alguna asesoría que pueda funcionar a todo el mundo y que no le haga daño a nadie. Es Exacto. como cuando, es como cuando a veces a mí me preguntan los papás como que, pero ¿y usted cree que la dieta libre de gluten estará bien? Y le digo, bueno, daño no le va a hacer. A nadie le hace daño no consumir gluten, ¿no? O sea, no es que, digamos, si es intolerante, bueno, por supuesto que le va a hacer muy bien, pero si no, tampoco es que Claro. le va a hacer daño. Entonces, digamos, ¿qué cosas podemos hacer en casa? O no sé si hay ajustes que hacer en la casa, cuidados, prevenciones, como para ayudar más en este proceso. Ay, Sí, 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 claro. Mira, ajá, estos pacientes, para disminuir esa exposición, ajá, obviamente, se pueden hacer medidas sencillas como disminuir el consumo de pescado, de enlatados, ¿ok? ok, Disminuir el uso de papel de aluminio, por ejemplo. El fumar o exposición al humo del cigarrillo, pues totalmente prohibido. O sea, si estos niños tienen un padre o algún familiar que fume, está totalmente prohibido fumar allí porque eso también genera exposición al plomo, como lo dijimos hace rato. claro. Hay niños que tienen que comen tierra, que se llevan cosas a la boca. Entonces, específicamente esa acción de comer tierra o pica, que también se denomina, es bien delicada, o sea, no debe hacerse porque ahí en la tierra, como dije, que algunos metales forman parte del ambiente, Ujú. entonces también pueden venir de allí. Este, Entonces ahí también podemos, discúlpame que te interrumpa, sí, pero quiero decir esto antes de que, porque está en el contexto, ¿no? Muchos chicos que están dentro del espectro tienen desregulaciones sensoriales, ¿no? Hay desintegración sensorial, lo que hace en algunas oportunidades que los niños quieran llevarse todo a la boca.
cosas que no son comestibles, de hecho, ¿no? O sea, hay niños que se llevan la plastilina o la témpera o lo que consiguen en el piso, o sea, puede ser pelos, puede ser, por ejemplo, yo tuve un paciente que ciertos, se comía la tierra, pero incluso con ciertos olores específicos. Era como que su perrito orinaba en la tierra y él después iba y agarraba esa tierra y se la comía, porque era, bueno, por alguna razón lo hacía, ¿no? Igual las piedras. Entonces, esto me parece importante porque, bueno, a veces tenemos como otro tipo de cuidado, ¿sabes? Como que, ay, que no le vaya a dar una infección estomacal o que, ay, que se pueda ahogar con lo que se está comiendo, que también es importante, claro, ¿no? Claro. Pero esto que tú estás Pero diciendo es también, algo sí, como que no fíjate es que tan hay, claro, no lo sí, vemos, ¿no? fíjate, Ujú. otra fuente de, donde hay metales es, por ejemplo, en las pinturas. Entonces, Ajá. que de hecho hace ya muchísimo tiempo, más de 100 años, se empezó Yo no había a nacido. ver, no, no, que habían juguetes, específicamente juguetes, Ujú, pinturas para ciertos juguetes que tenían alto contenido de plomo. ujú. Entonces se eliminó ese tipo de pigmentos y tal. Pero en general, pues las pinturas tienen cierto contenido de metales que no, o sea, no pueden eliminarse. Cosméticos, cosméticos como pintalabios, de los que son permanentes, estos que Ujú. son resistentes al agua, que duran no Ajá, sé cuántas horas, ajá. también tienen contenido de metales, principalmente mercurio. Entonces, si no deberían usarlo, la mamá Entonces, pues no debería entonces, usarlo porque ujú, al besarlo tal, claro, siempre va a haber esos contactos. claro. Y en los Eh, juguetes, o sea, por eso entonces también hay como que cada vez, no sé, voy a decir esto, no sé si está bien, pero para eso está esto aquí. Pero hay como una tendencia cada vez más a hacer juguetes de madera. O sea, sí, ¿tiene alguna relación esto? O sea, también hay elementos en los juguetes de estos sí, metálicos, etcétera, que puedan... pintura. Pinturas, pero Ajá. claro, eso ha sido muy regulado. Como te digo, es algo que se Ujú, conoce desde hace muchos años, ujú. de hace ya varias décadas, y es algo que se ha ido regulando mucho. El tema de los juguetes, la plastilina, Sí. entonces son cosas que ya se ha venido haciendo. Hace rato dije que algunos pesticidas, algunos Ujú. insecticidas, herbicidas, contienen mercurio y principalmente mercurio. Entonces, lavar bien los vegetales, por ejemplo, Ok. antes de consumirlo, eso es algo que también ayuda. Claro, claro. Sí, no quiero dejar pasar Ajá, una cosa importantísima, Irene, y ajá. seguro lo has escuchado mucho, el tema de las vacunas. ¿Ok? Sí, es un punto No sé si la importante. tenías ahí guardada, Es un pero punto importante que yo también tenía como miedo de preguntar, porque bueno, yo sé que es una no. cosa bien, bueno, tiene sus bandos. Sí, sí, Entonces, sí. El tema, pero sí, sí me gustaría que habláramos de eso, pero vamos a cerrar algo primero, para sí. terminar con este tema de las cosas de casa, ¿no? Utensilios de cocina. O sea, es verdad que hay utensilios de cocina que de pronto es preferible no utilizar Sí, o digo, no sé, porque he escuchado como que, bueno, el teflón, que no, que mejor utilizar, qué sé yo, los de cerámica. cerámica, ajá. ¿Cómo, por favor, si Sí, nos dices sobre eso? el teflón, lo que pasa es que tenemos sartenes de teflón de la abuela. Ajá. Entonces, sartenes de teflón que tienen, no Muchos sé, años. 10 años, qué sé yo, no, eso tiene un tiempo útil. Ujú. Y también, también hay utensilios especiales para esos sartenes de teflón para que no desprenda el teflón. Entonces Ajá. debes usar utensilios de madera, o sea, cucharas de madera, de plástico, de silicón, para evitar desprender esa superficie del teflón y entonces que no contamine los alimentos. Eso es Perfecto. básicamente lo importante. Genial, porque entonces ya nos estamos Tuberías de llevando. plástico, o sea, preferir tuberías de plástico. Ok, Obviamente los grifos del lavamanos y eso son metálicos, pues, pero claro, tuberías internas, internas, ya cada vez más lo que se usa es plástico, PVC y plástico. esas cosas. Exactamente.
Genial, porque ya nos estamos llevando recomendaciones que tengamos o no esta situación en casa, de todas maneras son sanas, digamos, ¿no? Y nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, una menor exposición a esto. Entonces, para mí es bien importante, es importante que nos los hayas compartido, ¿no? Creo que es algo que todos desde casa podemos aplicar. Buenísimo. Bueno, fíjate, sí, el tema de las vacunas. Porque bueno, ahora creo que está como muy de moda, ¿no? Yo he escuchado incluso mamás que me han dicho en algún momento, eh, es que entramos, le pusimos la vacuna y cuando salimos el niño ya no hablaba, ¿no? O sea, como así. En medio también de situaciones donde los papás buscan de alguna forma también encontrar el culpable de que su hijo tenga el diagnóstico, sobre todo de autismo, ¿no? A veces tú puedes ver como, bueno, es que se murió la abuela y hicimos que la viera y después de ahí el niño más nunca habló. Y así, ¿no? Pero claro, tú que Sí, estás de este lado del escritorio sabes que todo ocurre alrededor de los 18 meses, o sea, que está realmente claro. relacionado pues al proceso propio del diagnóstico, ¿no? Pero este tema de las vacunas, la verdad es que se habla tanto y yo sé tan poco al respecto que me gustaría que tú nos comentes qué pasa con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión profesional sobre esto? Exacto. Sí, bueno, nuestra visión ya Ujú. médica y Claro. toxicológica es esta, ¿no? Fíjate, y es un poco de lo que venimos hablando. Las vacunas tienen, muchas vacunas, tienen un compuesto, un componente que se llama timerosal. El Ya. timerosal es un componente a base de mercurio Ujú. que se utiliza como conservante, Ok. para mantener el efecto de la vacuna. Ujú. ¿Ok? Y para que no se dañe en el momento, o sea, antes de colocársela y todo Carla. eso, Ok. ¿no? Para mantener su efecto. Entonces, este componente esto viene ya de principio de los 80, más o menos, se empezó a dar una impresión de que estos niños, de que el timerosal que estaba contenido en las vacunas podía afectar a los niños y causar autismo. ¿Ok? Entonces, fíjense todo lo que hemos hablado aquí, que el niño tiene un problema para eliminar el metal, que el metal se acumula, que los Ujú. efectos del metal se parecen a los efectos, a nivel neurológico, se parecen a los efectos del autismo. Ujú. Entonces, por ahí hace tanto tiempo, se hizo como una mezcla de todo eso. Ujú. Incluso se llegó, un investigador muy reconocido publicó algo en una revista también muy conocida a nivel Ujú. mundial, una revista científica muy importante, Ujú. y de allí se empezó a crecer ese mito sobre Ujú. las vacunas. Lo que no se dice es que esa revista poco tiempo después sacó un artículo retractándose de la información Ah, que se había dado anteriormente. ok. Entonces, y también ya con el pasar del tiempo o sea, se investigó más, se llegó a la conclusión de que no era esa la causa, porque si Ujú. no, entonces todos los niños que se vacunan caerían en eso. Un poco lo que Claro. tú dijiste, alrededor de los 18, 20 meses se hace el diagnóstico. Entonces, Ujú. si te pones a ver, la mayoría, o sea, los esquemas de vacunación durante el primer año, eso es vacuna Claro. a cada rato. Así ¿Ok? es, todos los meses. Ujú. Incluso les digo algo más, los niveles de timerosal en las vacunas fueron también regulados, han sido disminuidos, pero muchísimo. Ujú. ¿Ok? Y hay algunas vacunas que ya ni lo tienen. Ujú. Entonces, pero sigue la idea, sigue el mito en el aire de que las vacunas son nocivas y que hay una relación directa vacuna y autismo. Y eso Sí, no es así. sí, y a mí me causa mucha impresión y por eso tiendo más a pensar que tiene mucho que ver con que los papás buscan el culpable de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Eh, del Hay- diagnóstico de su hijo, pero a veces hay papás que tienen incluso mellizos ¿Mm? y que fueron y los vacunaron el mismo día, pero uno tiene el diagnóstico y el otro no. Y el otro no. Exacto. Entonces, al final, ahí es cuando te das cuenta de que espérate, o sea, aquí hay algo definitivamente
mucho más profundo que esto, porque incluso estamos hablando pues del mismo útero, misma mamá, misma crianza, mismo, porque a veces también los papás en su afán de buscar, porque el primer culpable que buscan son ellos mismos, ¿no? Sobre todo las Sí, mamás. claro. Entonces, en su afán de decir, bueno, es que cuando estaba embarazada, el otro día leí un artículo de algo en España, alguien en España publicó que el autismo lo causaba cuando tomabas paracetamol durante el Durante el embarazo. embarazo. Ajá. Entonces yo digo, guau. O sea, al final, entonces imagínate una mamá diciendo, con razón, un día me dolió la cabeza y yo me tomé un Claro. paracetamol y con razón. Entonces, qué difícil, ¿no? Porque yo entiendo que necesitamos saber por qué ocurre esto, pero bueno, ni siquiera está todavía clara la razón o las causas del autismo en específico, ¿no? Pero qué chévere que nos hayas dicho esto, porque hay una explicación científica de fondo que no muchas personas ven y que lamentablemente las redes sociales también, digamos que la posición que gana es la que más publicidad se hizo, ¿no? Y es Claro. lo que muchas personas se aferran a eso. Dime, Sí, dime. fíjate, definitivamente lo que tú hablas de la cantidad de factores que están envueltos en esto es un tema, el trastorno del espectro autista es un tema bastante complejo, por eso debemos participar tantos especialistas, ¿no? Así es. Ayer yo veía un paciente casualmente de allá de Perú, Ujú, eh, eh, y le explicaba esto a la mamá, ¿no? ujú. Independientemente del efecto a nivel mental que pueda tener los metales, también hay efectos físicos. Lo que pasa es que, claro, nos orientamos, como tú decías al principio, en que no habla, en que no duerme bien, pero sabemos que, por ejemplo, el mercurio puede ser nefrotóxico, o sea, puede Ujú. dañar el riñón. El plomo puede dañar, puede causar problemas en los huesos, descalcificación de los huesos, Ujú. puede causar anemia. El cadmio también puede dañar los riñones. ¿Ok? Entonces, de todas, el tratamiento toxicológico lo va a ayudar bastante. Y hay otra cosa, que son otros factores, y fíjate cómo una cosa va uniéndose con la otra. También se conoce que muchos de estos niños tienen un problema a nivel intestinal, Ujú. donde las bacterias que están en el intestino, hay como un desbalance Sí. en esas bacterias, Ujú. y eso favorece, ese problema intestinal a veces favorece a que se absorban más los metales. ¿Ok? Ok. Y esa mayor absorción de los metales también termina favoreciendo el problema bacteriano que hay allí. Entonces empieza a ser un círculo Claro. entre esas dos cosas. Y bueno, Ujú. atacando una u otra, pues, o sea, atacando una, ya pudiéramos disminuir también el Claro. efecto de la otra. Claro, claro, sí, 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 hay que verlo desde todas las perspectivas definitivamente, porque bueno, al final siempre esto es por el bien del chico, ¿no? O sea, todos los especialistas que trabajamos en esto y los padres, por supuesto, que son los protagonistas del asunto, vamos a hacer todo lo que sea necesario por el bien del chico, pero para eso se necesita pues tanta información, ¿no? Que no, digamos que están como las terapias convencionales, que es lo que todo el mundo conoce, pero todo esto pues no tanto. Jesús, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este espacio hoy con nosotros. Sé que te pueden encontrar a través de Instagram, ¿no? A través de Toxicología RD, ¿cierto? Esa misma, sí. Y Facebook también. Y en Facebook también. Entonces, por allí pueden contactarte. Tú haces consultas virtuales. Acabas de decir que trabajaste con un paciente acá en Sí, Perú. sí, sí. Hemos Tú visto estás en pacientes de República Perú, de Dominicana. Panamá. Ujú. eh, entonces, nada, por ahí mismo Por por Instagram. mensaje directo, por el Ujú. Instagram, pueden contactar y ahí les vamos diciendo cómo podemos hacer esa consulta. Perfecto, buenísimo. Listo. Entonces, seguimos en contacto, Jesús. Seguramente por ahí volvemos a reunirnos. Gracias. Así es, así es. Gracias, Irene.